El año pasado, la directora de nuestro plantel, maestra Clarisa Márquez Valenzuela, tuvo la idea de llevar a cabo nuestro primer Congreso Académico de Educación Media Superior CEBETA 197. En esa ocasión, el Congreso llevó el nombre de Hacia una Educación de Vanguardia. En él incluimos también un panel de discusión llamado Líneas de Desarrollo hacia una Educación de Vanguardia. Este panel fue moderado de manera excelente por la doctora Ramona Imelda García López, tanto así que hoy nos tomamos la confianza de volverla a invitar y nos sentimos orgullosos que nuevamente haya aceptado estar en este segundo congreso. Antes de darle la conducción de este panel, les platico en forma breve acerca de ella. La doctora Ramona Imelda García López es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Docencia e Investigación Educativa por el Instituto Tecnológico de Sonora. Doctora en Educación con especialidad en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia por la Nova Southeastern University de la Florida, Estados Unidos. Su experiencia docente de 1992 a la actualidad comprende los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta doctorado, colaborando profesionalmente con distintas instituciones y carreras. En el ITSON coordinó las licenciaturas en Ciencias de la Educación y profesional asociado en Desarrollo Infantil, jefa del Departamento de Psicología y Educación, directora académica de la Unidad Guaymas y coordinadora de apoyo a la gestión del conocimiento. Actualmente es maestra investigadora del Departamento de Educación del ITSON. Cuenta con el perfil deseable del PRODEP-CEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Miembro asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa AC, miembro de la Red de Investigación Multidisciplinaria para la Competencia Investigativa y de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de la Tecnología Educativa. Es integrante del Comité de Diseño Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Maestría en Investigación Educativa y Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. Ha publicado artículos tanto en revistas nacionales como internacionales y autora de libros y capítulos también de algunos de ellos en las líneas de investigación de aprendizaje mediado por tecnología, formación docente y alfabetización académica. Así que ella es la doctora Ramona Imelda García López, a quien dejo la palabra. Gracias, maestro Roberto. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente encantada de acompañarles en este importante evento que sin duda nos marca, ¿no?, toda la situación que estamos viviendo. Entonces, pues les agradezco la invitación y pues en esta ocasión que estaremos compartiendo el panel de las implicaciones psicoeducativas en todo este proceso de los ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Es un panel que sin duda se antoja muy interesante porque tendremos la oportunidad de escuchar a diferentes expertos en el tema desde diferentes áreas. Entonces, esto nos va a venir a enriquecer pues nuestro conocimiento o ampliar el aspecto de cómo la tecnología se ha incorporado ya en todos los ámbitos de nuestra vida, ahorita más en esta situación mundial que estamos viviendo, esta contingencia sanitaria, nos ha obligado a todos los países, a todos los gobiernos pues me atrevería a decir que del mundo casi, a reconfigurar todos sus esquemas, todos sus sistemas político, económico, social, cultural y por supuesto el educativo. Y ahí la tecnología ha jugado un papel determinante, lo que nos ha llevado también a modificar todos esos esquemas del proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo que ha conllevado esta situación y que lo vemos, yo creo, lo vivimos a diario en nuestras casas, la situación de los padres de familia, los directivos, los profesores, los propios alumnos, han tenido también que cambiar todos sus esquemas de aprendizaje y esto ha generado también cambios en el comportamiento. Entonces, esta parte de reflexión sobre qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en estos nuevos ambientes virtuales de aprendizaje, pues la experiencia de cada uno de nuestros panelistas pues nos va a abrir un poco más el panorama, ¿no? Y sobre todo en estas, y me voy a detener
básicamente en las palabras de las implicaciones psicoeducativas, porque esto nos ha llevado a cambios de comportamiento. Y bueno, cada uno de ellos nos dará su opinión. Me voy a permitir presentarlos de manera general, es amplia su trayectoria, pero lo vamos a hacer muy, muy sintéticamente, para luego ya dar paso a lo que sería el panel prácticamente, ¿no? Entonces, es un panel que está basado en 3 preguntas, pero cada pregunta nos va a dar un conocimiento y una amplitud de este tema. Entonces, me permito primero presentar a la doctora Nadia Álvarez Mejía. Ella es la directora de programas con México en la Unidad de Iniciativas con México de la Universidad de Arizona. También es profesora asistente de práctica en estudios socioculturales, enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Educación. Ha trabajado por más de 20 años en México y los Estados Unidos y ha dedicado su carrera profesional y docente a coordinar colaboraciones binacionales e internacionales y diseñar experiencias académicas que han sido reconocidas por la Universidad de Arizona, así como por la Asociación de Educadores Internacionales y varias instituciones de educación superior. Ha cultivado una red de diversas facultades, unidades, organizaciones e instituciones. A través de su visión y liderazgo, ha trabajado con facultades, profesionistas y estudiantes, ayudando a amplificar las voces de poblaciones de asistencia a la universidad, por ejemplo, en el grupo de indígenas en México, mujeres en STEAM, estudiantes internacionales y poblaciones vulnerables, así como otros grupos diversos. La doctora es una de las becarias del programa Institución de Servicio a la Hispanidad, es la primera generación, y una de las becarias del Instituto Académico de Liderazgo de Estados Unidos, de la Universidad de Arizona, perdón. Ella, pues, es la doctora Nadia Álvarez, que ahorita tendremos la oportunidad de escuchar. También nos acompaña el doctor Jesús Aceves Sánchez. Él es profesor investigador del Departamento de Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora. Es licenciado en Psicología con maestría en Administración, maestría en Docencia e Investigación Educativa y doctorado en Educación. Actualmente desempeña el puesto de maestro investigador en el Departamento de Psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora. En su práctica privada se dedica a la capacitación y desarrollo de recursos humanos en el área de la efectividad personal y laboral, tratando algunos de los siguientes temas: iniciativa, motivación y productividad en el trabajo, calidad en el servicio, calidad laboral, administración del tiempo, actitud positiva para el éxito, inteligencia emocional y el manejo adecuado del estrés. También nos acompaña el doctor Luis Javier Ramírez Santoyo. Él es doctor en Ciencias del Lenguaje y doctor en Sociología. Tiene maestría en Psicología y licenciatura en Letras Españolas. Actualmente estudia una maestría en Neurociencias en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. Ha sido director de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Chihuahua, candidato a rector de la misma universidad, así como secretario de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras. Profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras, responsable de la vertiente de Lingüística y Semiótica de la Maestría en Humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras. También ha sido profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, así como subdirector de docencia de la Escuela de Antropología e Historia y subdirector de investigación de la Escuela de Antropología e Historia. Es director de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas lingüística, semiótica, discurso, educación antropológica, sociológicas, psicolingüísticas, neurolingüísticas y desarrollo de capacidades cognitivas. Y actualmente desarrolla diversos proyectos sociales y socioeducativos. Entonces, son las 3 grandes personalidades que nos acompañan y con los cuales y con quienes estaríamos compartiendo estas 3 preguntas alrededor de las cuales va a girar este panel, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tendrá 3 minutos. El tiempo es breve, es mucho lo que hay que comentar, pero definitivamente, pues también el aspecto de los tiempos tenemos que cuidarlos. Entonces, cada uno tendrá 3 minutos para dar respuesta a cada una de las preguntas que yo iré planteando. Plantearemos la primera pregunta y tendremos la intervención de los 3 y así sucesivamente hasta agotar las 3 preguntas que tenemos preparadas. Y finalmente haremos un cierre tratando de pues resaltar las principales ideas que ellos hayan
manifestado a través de sus preguntas. Terminada la intervención de ellos, tendremos, esperemos sí, tener un espacio para las preguntas por parte de la audiencia, ¿no? Entonces, igual para que estén al pendiente de ese espacio y poder también interactuar de manera directa con nuestros invitados especiales. Pues muy bien, me permito entonces iniciar con la primera pregunta y por llevar un orden, me atrevería a sugerirles que así como fueron presentados, llevaran ustedes también la intervención, hicieran su intervención en cada una de esas preguntas. Entonces empezaríamos con la doctora Nadia, después el doctor Jesús y finalmente, perdón, el doctor Luis. Entonces empezaríamos con nuestra primera pregunta que dice, ¿qué implicaciones psicológicas, académicas, técnicas y sociales está generando la modalidad virtual en los docentes, estudiantes y padres de familia? Entonces, cedo el micrófono a la doctora Nadia. Adelante, por favor. Sí, rápidamente, en los 3 minutos, tengo esta filmina aquí, donde lo organizo de esta manera. Sociales, académicas y técnicas en conjunto y psicológicas. Hablando en el aspecto social, se enfatiza muchísimo la desigualdad que existe, no solo en el aspecto socioeconómico, sino también estamos hablando del aspecto de identidad y el aspecto cultural. Me refiero a pueblos indígenas, a zonas rurales, a vecindarios marginados dentro de una ciudad grande. En lo académico y lo técnico, lo conjunto en lo mismo, porque hay deficiencias y siempre han existido. Antes, como lo pongo ahí, durante y después del COVID. Ahorita, en este momento, hay más de 2 millones de hogares en México que no tienen la infraestructura necesaria para tener una computadora, acceso a internet y obviamente todo lo demás que se necesite, incluyendo un espacio adecuado para el educando y para todas las actividades que se están realizando hoy en día. ¿Correcto? Yo en mi caso, no solo soy profesionista, sino también soy madre de familia. Mi trabajo lo puedo realizar en el hogar, pero hoy por hoy todas las actividades se están realizando en este recinto, con espacios muchas veces en los cuales los tenemos que dividir. Se complica la convivencia familiar y sumado a ello viene la parte psicológica, la salud mental. Las estadísticas en cuanto a violencia, abuso infantil, abuso de violencia intrafamiliar han aumentado y obviamente muchas de esas víctimas no tienen un espacio seguro para poder expresar lo que están viviendo. Entonces, para mí las implicaciones son antes, durante y después. Lo que pasa que antes vivíamos en una burbuja cada uno de nosotros. Durante el COVID se empezó como cuando estamos en época de frío y tenemos una cobija y llega alguien y nos la quita, se destapó, o la olla de vapor se destapó. Y después va a venir la responsabilidad que no solo como educando, sino también socialmente vamos a tener, no solo desde el aspecto de vista de nuestra profesión, sino también al cohabitar, al coexistir en un vecindario o en una comunidad. Con esto concluyo mi primera intervención, agradeciendo a la doctora García por la presentación y dando los buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, doctora Nadia. Cedemos la palabra al doctor Jesús Aceves, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, pues las implicaciones que tiene esta situación que estamos viviendo, atravesando mundialmente, y claro, especialmente a nuestro país, México. Miren, yo considero que hay implicaciones de tipo, vamos a decir así, negativas, pero también hay implicaciones positivas. Empezaría por las negativas y concluiría con las positivas. Creo que las implicaciones que se están dando son resistencia. Sabemos que todo cambio implica resistencia. Muchas personas no estaban acostumbradas a usar la tecnología en la educación, y por lo tanto ha habido resistencia. Incluso ha habido maestros que han dejado la carrera un tiempo, ¿verdad? Dieron un tiempo para descansar, así lo dicen algunos, ¿no? Algunos alumnos también no les gusta la cuestión tecnológica,
Es raro, pero a veces no les gusta más la clase presencial. Esto genera estrés, como lo comentaban ahorita muy bien la maestra Nadia, la doctora Nadia, en la casa también, ¿verdad? Hay una computadora a veces para papá, mamá, hijos, entonces entra la competencia, ¿no? Hay necesidades económicas, hay familias que no tienen para pagar el internet. Entonces, a mí me ha tocado como maestro a veces ayudar a alumnos que no tienen acceso a internet y a veces lo tienen que hacer por teléfono, sus clases y sus tareas mandar, es difícil, ¿no? Entonces ha habido implicaciones de carácter económico, tecnológico. Muchos maestros no sabían usar la tecnología, piden ayuda a sus hijos. Esa es hay lo que se llama la barrera tecnológica, ¿no? Algunos hijos saben más que el papá en tecnología y entonces el papá se convierte en aprendiz. Yo les llamo inmigrantes de la tecnología a veces a los papás, a los tecnólogos, ¿verdad? Bueno, esas son las implicaciones que yo puedo decir negativas, tal vez. Pero también, aquí quiero destacar, también hay implicaciones positivas, ¿sí? Yo soy psicólogo que me dedico a las cuestiones positivas, trabajo en el ámbito de la psicología positiva y no puedo dejar pasar por alto las implicaciones positivas de esta situación. Miren, esto implica un cambio, lo que estamos viviendo, un cambio. Y por lo tanto, esto nos da oportunidades para generar nuevos conocimientos. Ahorita muchas personas están aprendiendo. Se estaba dando un proceso de paulatino hacia la tecnología, hacia la educación, hacia la tecnología, pero con esta situación que estamos viviendo se dio un salto. Es decir, se aceleró. Lo que a lo mejor iba a tardar 10 años, se hizo en 6 meses o en un año, ¿no? O sea, hemos avanzado muchísimo, creo yo. Muchos maestros nos pusimos a la altura, ¿verdad? Estamos trabajando la mayoría para poder alcanzar esta situación que a veces parecía rebasarnos, pero es sorprendente, al menos en mi institución donde yo trabajo, en el Ipson, los números, las estadísticas indican que estamos dando similares resultados que los que teníamos cuando estaba la sesión presencial, en cuanto a número de ingreso, egreso, todo parece que nos hemos adaptado. Entonces, esa es una cosa positiva. Hemos tenido adaptación. Sabemos que los seres humanos somos seres adaptables y esto nos ha hecho que ahora sí que, como decimos en México, a la fuerza, ¿verdad? O a fuerza hemos provocado este cambio, esta mejora. Entonces, creo que esa es una implicación positiva, ¿no? Hemos aprendido, nos hemos desarrollado habilidades tecnológicas y sociales, hemos aprendido a compartir. En muchas familias hay horarios ahora, y las familias dicen, a ti te toca de tal hora a tal hora, y entonces también nos hemos aprendido a convivir. Son habilidades sociales que hemos desarrollado también. Entonces, todas esas cosas son implicaciones positivas, ¿sí? Sí, hablé de las negativas, pero también quiero destacar que ha habido muchas positivas. Nos va a dejar una riqueza muy interesante esta situación también. Entonces, así quisiera yo resumir las implicaciones que tiene esta situación que estamos viendo padres, maestros, alumnos, ¿verdad? En esa situación de aprendizaje durante la pandemia apoyados en tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Escuchamos ahora al doctor Luis Javier. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos los presentes a este congreso. Y pues yo quisiera empezar poniendo una especie de contexto para las 3 respuestas en las que voy a participar. Primero, acudiendo al título del panel de discusión que habla de la intervención en entornos virtuales. En realidad, desde luego que lo importante aquí, el objeto, el instrumento, el vehículo es la virtualidad, la teleinformática, los dispositivos electrónicos, pero también hay que recordar que estamos en una sociedad, estamos en un núcleo familiar, estamos confinados en casas en donde se conforma otro entorno, un entorno presencial, social, familiar. Verá que en forma conjunta, en forma conciliada, pues tenemos también la presencia de la virtualidad. Entonces no hay que dejar pasar por alto esa circunstancia. Ha habido a través de las redes sociales memes en donde aparecen los maestros con dificultades, algunos con limitaciones tecnológicas, otros con más facilidad, más generaciones más actuales, pero de cualquier manera a todos nos agarró de sorpresa. Esta fue una emergencia y no se ha atendido del todo bien, ni a nivel del sistema educativo, ni con un modelo adecuado. Ya veremos en las siguientes respuestas qué se puede hacer al respecto, pero en realidad creo yo que no se ha manejado adecuadamente esta emergencia, esta eventualidad, pero pues se ha hecho lo posible, desde luego. Definitivamente los padres de familia, aquí está la implicación social y educativa con respecto a los padres, pues no estaban preparados para
auxiliar, para atender, para asesorar a sus hijos, que ahora son sus alumnos también. Ahora, yo tengo una propuesta de tiempo atrás que es incorporar algo inexistente en el sistema educativo mexicano, que es la educación social. Normalmente se ha estado centrando exclusivamente en la educación escolarizada y la educación social queda a un lado, queda como un contexto, queda como sociología de la educación. Sin embargo, la educación social es una formación pedagógica inculcada por los padres de familia, por los amigos, por los compañeros de trabajo, es decir, por la sociedad en su conjunto. Entonces, aquí entra de manera forzada y de manera involuntaria esta educación social, es decir, los padres ahora están educando a los hijos a comportarse como si estuvieran en la escuela, pero ahora en un aula virtual, en un aula que está ubicada físicamente en sus casas. Implicaciones, digamos, sociales, pero ligados con la salud, ya lo han mencionado en las diferentes participaciones, está la salud mental, ¿verdad? Aquí, otro de las propuestas, dentro de mi propuesta que tengo sometido al gobierno del Estado de tiempo atrás, es la neuroeducación, justamente. Sí, me sigo viendo por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Sí, ahí está ya. Es la neuroeducación, es decir, la participación de los hallazgos neurocientíficos de los últimos 10, 15 años. Es una vertiente relativamente nueva, que en México tampoco se ha explotado de la manera adecuada, en donde se considera, entre otras cosas, pues las inteligencias múltiples, el pensamiento crítico realmente bien concebido y bien aplicado a través de la capacidad del alumno a resolver problemas de todo tipo. Claro, dependiendo de la vocación de cada alumno, pues será la aplicación de una u otra de las 7 inteligencias que Howard Gardner identificó hace 30 años en Estados Unidos para romper ese paradigma de la inteligencia lógico-deductiva, que era la única que se consideraba, es decir, la racional, y ahora son otras 6 más, en donde, entre otras, la emocional, la musical, la lingüística, la intrapersonal, tenemos que auxiliar al alumno, tanto en la escuela presencial como en esta aula virtual, en donde también participan los padres de familia. Entonces, para finalizar esta primera incursión, de esta respuesta, mi pequeña conclusión es que los padres de familia, los maestros coordinados por estos recursos virtuales, deben prepararse, capacitarse, y aquí, para el caso de los padres, urge una escuela de padres en todos los sentidos, en una manera integral, que los formen, los actualicen académicamente, que aprendan, tengan herramientas para investigar por las vías virtuales también, o por otras vías que tengan a su acceso, para poder mejor asesorar al alumno y aprovechar esta coyuntura, como vamos a ver en las próximas respuestas, para mejorar lo que no se había estado haciendo bien, y ahorita es un hecho de oportunidad para resolver estas situaciones pendientes. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Pues muy interesantes las 3 respuestas de nuestros invitados, que sin duda esas implicaciones, como bien comentaba el doctor Aceves, las positivas y las negativas, ¿no? Y creo que sí tendríamos que hacer un balance también en eso. Creo, y a veces por naturaleza humana nos enfocamos en lo negativo, pero los aspectos positivos también habría que resaltarlos, ¿no? Entonces, toda esta parte de una reorganización familiar, creo que ha sido interesante, que ha costado trabajo, sí, pero el hecho de que se estén preparando el sistema escolar, como se mencionaba, ya esté también incursionando y tratando de desarrollar nuevos programas de apoyo a los profesores, a los alumnos, a los padres de familia, en cuanto al desarrollo de habilidades, ¿no? Tanto las habilidades sociales como las habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, pero definitivamente el detalle de esto es tener esa convivencia sana que nos permita colaborar y lograr vencer esas inercias negativas en cuanto a esas implicaciones. Pero bueno, continuamos con nuestra segunda pregunta, que tiene que ver con qué estrategias podrían diseñarse o implementar un directivo, docente, estudiante o padre de familia para atender precisamente esas implicaciones psicológicas, académicas y sociales por la que estamos pasando, ¿no? Con esta modalidad virtual. Ya algunos de ustedes empezaron a adelantar un poquito de qué podemos hacer, ¿no? Porque eso es lo interesante, o sea, no es nada más identificar qué está pasando, sino qué hacemos
cómo lo podemos hacer y cómo nos colaboramos entre todos los actores educativos. Entonces, siguiendo el mismo orden, empezamos con la doctora Nadia, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Pues aquí coincido con ambos colegas, resaltando el aspecto que decía el doctor Aceves positivo y resaltando lo que comentaba el doctor Ramírez en el aspecto social. Uno de las cuestiones positivas que ha pasado, y por eso elegí esta imagen aquí durante la pandemia, es que nos hemos vuelto a reconocer como seres sociales y que pertenecemos a una comunidad, que cada uno de nosotros no solo tenemos características distintas dadas por el aspecto físico y biológico, sino también por la identidad, que muchas veces pasa desapercibida. Sobre todo en países donde hemos de alguna manera sido educados para tener una identidad dada por la nacionalidad. Pasamos por alto la diversidad que existen en los diferentes contextos sociales y culturales y cómo esa diversidad puede venir a enriquecer nuestro entorno social, llámese escuela, casa, oficina o la comunidad en general. Para mí, la estrategia o las estrategias que pudieran diseñar e implementar un directivo, un docente, un estudiante, un padre de familia, tiene que ser en colectivo. Tiene que haber una comunicación entre todos ellos. Y si bien es cierto que podemos tener agendas de educación, en el caso de México a nivel nacional, en el caso de los Estados Unidos, a veces por estado, por distrito escolar, como le decimos en México, las zonas escolares, tenemos más que nunca que implementar la comunicación como una vía de entendimiento para saber desde el aspecto de un directivo cómo el currículum, y lo decía con otras palabras el doctor Ramírez, pero siento que en el mismo sentido, cómo un currículum cobra relevancia en las actividades diarias dentro de la familia y cómo los conocimientos en la familia a través de, desde una plática con la abuela hasta ponerme a hacer tortillas de harina con la tía, cobra esas prácticas relevancia y tienen un enlace con el currículum escolar. Y el docente, no solo estarnos presionando por el cumplimiento de un currículum, sino permitirnos muchas veces dar pausa a nuestra clase para poder escuchar las inquietudes que tienen nuestros estudiantes, sean o no relacionadas con el currículum que estamos viendo. Y el estudiante y el padre de familia, pues lo decían ya los colegas, ¿no? Hay una nueva interacción muy interesante, sobre todo para las generaciones de estos padres de familias en los cuales pues ya también no contábamos con una estructura de los abuelos, porque ahora los abuelos son más longevos y obviamente tienen una vida social activa mucho más prolongada que los abuelos que nos tocaron a muchos de nosotros, donde se dedicaban, podríamos decir, al 100% el cuidado, ¿no? Entonces también cómo volvemos a crear una conciencia de que los hijos, aunque estemos llevándolos a una escuela o aunque estemos llevándolos a una guardería, necesitan también de una relación mucho más intensa y más de día a día con los padres. Con esto cierro mi comentario por la cuestión de tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Cedemos la palabra al doctor Aceves, por favor. Muchas gracias. Sí, ¿qué estrategias podríamos diseñar e implementar a nivel de administrativos, maestros, académicos, padres de familia? Bueno, hay muchas estrategias creo que se pueden implementar y diseñar. Creo que una muy importante es la capacitación constante. Capacitación de maestros, capacitación de alumnos, formación, pues, incluso de los padres de familia, en cuanto a aspectos tecnológicos, en cuanto a aspectos sociales, en cuanto a aspectos psicológicos, ¿sí? Capacitarnos, prepararnos. Hay programas ahorita, afortunadamente, que se pueden diseñar a través de en línea, ¿verdad? Tutoriales sobre formación que podemos usar nosotros para prepararnos, para formarnos. Entonces creo que es muy importante ese tipo de estrategia, la capacitación. Otra cosa muy importante que nos han recomendado incluso en la institución donde yo trabajo es que tengamos
atención constante con los alumnos, por ejemplo, los profesores, ¿no? Que haya realimentación o retroalimentación constante, porque resulta que con esos medios tecnológicos que usamos a veces se nos olvida el factor humano y el factor del contacto cercano. Entonces es muy importante, por ejemplo, yo especialmente uso mucho los grupos de WhatsApp, creo que es una oportunidad, bueno, soy un poquito comercial aquí, ¿verdad? Pero cualquier medio que tengamos la oportunidad de estar en contacto con los alumnos para poder estar realimentando constantemente sus avances, no solamente por los medios tradicionales como las plataformas, sino incluso más. Eso es muy importante, creo que es una estrategia muy importante. Los padres de familia, ayudarlos a enseñarlos a automotivarse. Estamos muy acostumbrados en la educación más tradicional a que el maestro nos motiva, ¿no? O a veces incluso pero los padres de sus hijos ahora, para que ellos sean administrados o automotivados. Entonces, tenemos que formar a nuestros hijos en la autodirección, porque esto de la tecnología, sabemos que para poder avanzar en esta época de la tecnología educativa, necesitamos tener autocontrol. Esa es una habilidad psicológica, social muy importante, el autocontrol. Y eso necesitamos formarlo. Y en la casa es donde se forma el autocontrol. Que no tenga que corretearnos el maestro para que hagamos la tarea, etcétera, etcétera, sino que el alumno tenga la capacidad de autocontrol. Esa es una cosa que podemos desarrollar nosotros como padres de familia. Como directivos, bueno, obviamente, ya lo dijimos al principio, capacitar a nuestro personal docente, administrativo, para que estén actualizados en el uso de las tecnologías, etcétera, etcétera. En cuanto a mí como individuo, como persona, como estudiante, bueno, estar dispuesto, es decir, tener una actitud positiva ante la educación a distancia, ¿sí? O sea, no ofrecer resistencia, porque sabemos que para poder trabajar en esta dimensión de la tecnología educativa, tiene que haber una disposición. Hay personas que desafortunadamente no están dispuestas, se cierran. Pueden ser padres de familia, pueden ser maestros, directivos o alumnos que se cierran. Entonces hay que tener una actitud positiva. Una estrategia sería muy buena sensibilizarnos, ¿sí? Fíjense, capacitamos a los maestros, capacitamos a los alumnos, pero a veces nos olvida sensibilizarlos. Hay que sensibilizarlos. Eso tiene que ser un proceso de unos con otros, es decir, desde el director, sensibilizar a los directivos, a los compañeros administrativos, y luego ellos también a su vez a los maestros, y luego los maestros a los alumnos, los padres de familia. O sea, todos tenemos que estar en este ambiente de sensibilización, de no solamente conocimiento, sino también emocionalmente estar dispuestos. Yo creo que ese es un punto muy importante, estar sensibilizados, ¿verdad?, hacia esta nueva forma de educarnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Cebes. Nuevamente le insistimos a la audiencia, a los asistentes, por favor, si sean tan amables de apagar su micrófono, se los vamos a agradecer. Adelante, doctor Ramírez, por favor. Sí, muchas gracias. Pues continuando con la respuesta anterior, quiero enfatizar e identificar que estamos en una crisis socioeducativa. Quizás sea un poco exagerado mencionarlo de esa manera, pero es un punto de inflexión, es un cambio paradigmático muy importante, al cual, pues qué bueno, ¿verdad?, que tanto autoridades gubernamentales en la educación como el sistema educativo de las escuelas privadas, pues todas se han abocado a tratar de resolver de alguna manera esta contingencia educativa proveniente de una contingencia sanitaria. Bueno, en esa base de que estamos en una crisis socioeducativa, pues en relación a qué medidas implementar con el personal directivo junto con el docente, que aquí haría dos binomios. Uno que es el directivo, el director de una institución educativa, particularmente educación media superior, que es el nivel educativo en el que está orientado, tengo entendido, este congreso, aunque realmente es aplicable desde preescolar hasta posgrado, pero principalmente en educación media superior, que es un nivel escolar bastante complicado, bastante cabroso, tanto para la formación de maestros como para la situación psicoemocional de los alumnos, que están en un proceso de madurez, de desarrollo cognitivo,
en donde la madurez se alcanza ya no a los 18 ni 21 años, sino hasta los 30 incluso, ¿verdad? Entonces, pues ese sector justamente de la edad que corresponde a los alumnos de educación media superior, pues es difícil. Bueno, entonces diría que tendrían que formarse dos binomios, uno que es el directivo y el docente en la institución educativa, y el otro binomio serían los padres de familia con sus hijos que son alumnos al mismo tiempo. Entonces, de esa manera, pues, establecer estrategias, directrices, técnicas, procedimientos para poder llevar a cabo durante esta pandemia, lo que dure más todavía durante este año, para afrontarla. Ahora, aquí quisiera leer, ya como propuestas directas, algunas de las sugerencias que hace la neuroeducación, retomando lo que describí la respuesta anterior, y que la neuroeducación lo aplica o lo sugiere a la educación en general, pero se puede adaptar, es más, se necesita adaptar a la modalidad virtual, que es la que estamos ahorita problematizando. Una de las sugerencias, voy a leer estas sugerencias de manera así muy rápida. Primero es evitar la educación orientada a recordar, ¿verdad? A darle la respuesta correcta. Más bien que el alumno por descubrimiento, por construcción, ¿verdad? Haciendo eco de Piaget, de Vygotsky, ¿verdad? De Ausubel con el aprendizaje significativo, pues tenemos que mover cognitivamente al alumno para que genere su conocimiento en base a la facilitación que el maestro le va a aplicar. Otra de las sugerencias que hace la neuroeducación es ajustar la enseñanza a los ciclos naturales del propio cerebro. Es decir, hay un ciclo circadiano que va con el sol, que va con el sueño, y que tenemos que tomar en cuenta eso, es decir, evitar que haga labores de madrugada o a horas que no corresponden o a horas que están en el proceso de la digestión. Entonces hay que vincularlo con esos procesos naturales del alumno como ser humano. La tercera que tengo aquí anotada es reducir las interferencias del medio. Es decir, evitar que haya distractores, que esté tomando clase en la cocina, por ejemplo, o que esté cerca de donde está la mamá activando, donde está el papá trabajando, donde está comunicando. Es decir, que esté aislado para que evitar que esté interferido por ruido o por actuación social cercana a su ubicación. La siguiente es ofrecer un ambiente enriquecido en estimulación, novedoso y atractivo. Es decir, no que sea el mismo siempre, sino que sea variante. Es decir, ponerle imágenes, circunstancias, videos, proyecciones, ejemplos, variedades que le den diversidad, para que de esa manera se motive, se entusiasme y pueda desarrollar su actividad académica, que por naturaleza es pasiva, pero aquí hay que hacerla activa. Ahora, aquí utilicé un término que es la emoción. La neuroeducación sugiere al maestro, tanto escolarizada como no, a que el alumno esté emocionado, pero no se refiere, ¿sí me están escuchando? ¿Una interrupción? Sí, creo que alguien está compartiendo una pantalla. Por favor, sí. Si pudiera cerrar. Ahí está. Gracias, muy amable. Muchas gracias, maestro. Adelante. Hablaba yo de la emoción. No hay que confundir emoción con el estado eufórico, de jolgorio, de relajo, ¿verdad? Sino la emoción es todo sentimiento expresado a través de la amígdala cerebral, que junto con el neocórtex prefrontal, es decir, la parte frontal de nuestro cerebro, pues se regula con la razón las emociones para contenerlas, para propiciar una empatía conveniente de acuerdo a los valores, de acuerdo a las necesidades sociales, las necesidades académicas en este caso. Entonces, ¿qué es emocionar a un alumno? Es motivarlo, es darle contenidos y de una manera que el alumno se entusiasme y que de esa manera logre un aprendizaje significativo. Significativo en el sentido, ustedes saben, como lo dice Ausubel, que cree un sentido, que cree un significado y que le trascienda en su memoria a mediano y a largo plazo en su formación constructivista del aprendizaje. Otro aspecto, evitar situaciones de estrés entre el alumnado, es decir, crear un ambiente tranquilo, apacible, no causarle problemas, no transmitirle situaciones problemáticas, que ahorita es muy fácil con la situación de la pandemia, con los fallecidos, con los contagiados, pues eso de manera natural y cotidiana prácticamente el alumno se va a estar estimulando. Entonces hay que evitar eso, claro, no ocultarle la realidad de lo que está ocurriendo, pero sí tampoco no obsesionarlo, no ponerle una situación conflictiva permanentemente en lo emocional. Realizar actividad física, obviamente, tomar el sol para la vitamina D, la alimentación, incorporar estudios artísticos, fomentar el aprendizaje por descubrimiento, eso ya lo había mencionado. Realizar actividades grupales, ahora es más complicado, pero es realizable precisamente por estos medios como el Zoom, como el Google o también el mismo WhatsApp con sus videollamadas, pues se pueden realizar actividades grupales para que el alumno entre en el sentido y en la responsabilidad
del trabajo colaborativo, para que se forme no de manera individualizada. Claro, lo individual es importante, definitivamente, pero lo grupal también. Hay que conciliar ambas posturas, ambas posibilidades. Luego, emplear un material didáctico que les sea atractivo, que les sea entendible, que esto es extensivo también a la cuestión del lenguaje, del discurso empleado por el maestro en sus sesiones, tanto presenciales como virtuales, porque en el momento que se utilicen términos y conceptos y una estructura morfosintáctica no adecuada, pues el alumno no va a entender y se va a aburrir y no va a comprender y por lo tanto no va a lograr el aprendizaje deseado. Esa es una de las recomendaciones que hace la neuroeducación. Permitir a cada alumno en la medida de lo posible que desarrolle sus propias habilidades. Aquí está ligado con lo que comentaba yo la sesión pasada, la pregunta pasada, en relación a las múltiples. Es prácticamente una obligación actual de los centros educativos a través del maestro que identifique un perfil del alumno en relación a sus capacidades y esas exigencias, cómo las trae, porque de acuerdo a la vocación, de acuerdo a su eres, el alumno puede traer disposición de actividades y otro tipo de conocimientos, ¿verdad? Algunos más musicales, otros más intrapersonales, a lo lingüístico, discursivo. Entonces hay que identificarlo para en función de eso diseñar las estrategias educativas que el maestro debe tener. Esto no se puede pasar por alto, aunque sea por la modalidad virtual, ¿verdad? Hay que buscar la manera, hay que, ahorita pues podré dar una serie de sugerencias, pero el tiempo no lo permite. Y finalmente, pues hay más todavía, ¿verdad? Fomentar hábitos saludables entre el alumnado, es decir, la alimentación, el tomar agua, el tomar el, como les decía, y también, finalmente, tengo muchos más desde luego, pero ya por cuestión del tiempo, permitir que los alumnos participen en clase, es decir, de alguna manera no centrar la participación en los alumnos más destacados o los más interesados. Como todo esto está en base a motivarlos y emocionarlos, pues de una u otra manera alguien se tiene que expresar en algún momento dado. Desde luego que hay alumnos que son inhibidos, que son cohibidos y difícilmente se puede lograr que hablen, pero hay que buscar estrategias, técnicas para lograr esa participación del alumno. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. Rescato algunas ideas esenciales, es muy interesante lo que cada uno ha compartido, pero creo que pudiéramos resumir muy brevemente en el caso de esta pregunta, ¿no? O sea, hablar de una educación social, como nos comentaba la doctora Nadia, o sea, ser el colectivo, donde es responsabilidad de todos, no decir que es uno u otro, sino todos los actores estamos involucrados en eso y como tal, debíamos de educar también en la parte social y lo que comentaba también el doctor Luis, lo de la neuroeducación, ¿no? Todas esas implicaciones que también tenemos que considerar y que sin duda van a resaltar o van a reflejarse en los cambios instruccionales que se tienen que hacer. O sea, no es lo mismo educar en la presencialidad, llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje en la presencialidad que en la virtualidad. Tendríamos las mismas metas, pero son diferentes las estrategias, las formas en las que nos vamos a acercar a ese proceso, ¿no? Y como bien mencionaba el doctor Aceves, la parte de capacitación. Mucho se habla de capacitación para todos los profesores, los alumnos, los directivos, pero creo que nos hace falta también un seguimiento a esa capacitación, o sea, el desarrollar ahora estas nuevas habilidades que todos necesitamos en la cuestión tecnológica, el podernos comunicar a través de los diferentes medios tecnológicos que nos permitan facilitar precisamente esa comunicación y esa retroalimentación que bien decía el doctor, ¿no? Entonces creo que el énfasis en esto es hacer una revisión, tendremos que voltear definitivamente a esta manera en la que estamos planeando el proceso de enseñanza-aprendizaje y las herramientas que estamos utilizando. Necesitamos reactivar, necesitamos modificar e incorporar ahora definitivamente estas nuevas herramientas tecnológicas que nos dan muchas ventajas, ¿no? A partir del conocerlas, podemos irlas explotando y explorando para incorporarlas cada vez más a nuestros procesos educativos. Muy bien, entonces pasamos ahora a nuestra tercera pregunta, que sin duda las tres están muy relacionadas, ¿no? Y ya cada uno ha tocado algunos aspectos muy puntuales, pero que nos va llevando a la hilación de estas ideas. Dice, ¿qué cambios psicoeducativos y sociales podríamos esperar en el ámbito educativo cuando regresemos a la modalidad presencial
y cómo podemos prepararnos. O sea, no sabemos cuánto tiempo va a seguir esto de la pandemia, cuánto tendríamos que regresar, cuándo tendríamos que regresar a nuestras aulas, algún momento será, pero cómo será esa transición, cómo deberíamos de dar esa transición. Sabemos que la educación virtual prácticamente llegó para quedarse, ¿no? Pero pues tenemos que regresar a las aulas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Adelante, doctora, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Elegí esta imagen porque hace poco leí un artículo que hablaba de las cicatrices que esta situación va a dejar en muchos ámbitos, incluyendo la educación. Y cuando hablamos de cicatrices, volvemos a hablar y se hace referencia a esta parte social y mental. No solo en el aspecto del confinamiento, de las carencias que pudieran tener algunos de los estudiantes en el acceso a la tecnología, sino también las pérdidas que han sufrido estos estudiantes en sus familias con fallecimientos, e incluso en el aspecto económico, padres o tutores que han perdido sus trabajos. Entonces, ¿qué cambios podemos enfrentar? Yo creo que cada día estamos enfrentando diferentes cambios. Cada día cuando nos conectamos en nuestras aulas virtuales hay una novedad. Hay algo que ha pasado en el hogar de uno de estos estudiantes con los que tenemos la posibilidad de convivir y darle clases. Pero también algo que se nos está olvidando en muchas ocasiones es la salud social, física y mental de los profesores y de los educadores. No somos superhéroes. Y muchos de nosotros nos hemos adjudicado ese papel de superhéroes como lo hacemos cuando somos padres de familia. Y se nos olvida que si nosotros no estamos mentalmente, socialmente y físicamente adecuados para enfrentar los cambios, por más capacitación que se nos dé, por más que nos preparemos en los contenidos, por más que seamos innovadores en nuestra enseñanza-aprendizaje, no vamos a poder tener el mismo efecto que pudiéramos tener. Para mí el primer paso no solo es, lo podemos ir experimentando desde ahorita, y no estoy hablando de diagnósticos, de pruebas muy elaboradas. Vuelvo a insistir, puede ser simplemente un día a la semana irrumpir nuestro quehacer docente y darnos tiempo para escuchar las voces de nuestros estudiantes y también hacer una reflexión nosotros. Somos seres humanos. El mundo virtual y uno de los errores que cometimos al principio de la pandemia, porque no sabíamos, porque nos agarró desprevenidos, pero que tenemos que tenerlo muy consciente, es que pensábamos que la solución era que así como dábamos nuestra clase presencial, así tal cual la teníamos que poner en el repositorio virtual. Y nos dimos cuenta que no era así, que no era necesario tener tantas sesiones en línea, que probablemente podíamos hacer otras cosas mucho más creativas. Empezamos a ver que había estudiantes que estaban desapareciendo y asumíamos que era porque no tenían interés y probablemente muchos de nosotros nos dimos cuenta que era porque no tenían una computadora. En Estados Unidos hay estudiantes que no tienen luz eléctrica en sus hogares, en un país del primer mundo. O sea, a lo que voy en este sentido es que tenemos que hacer una pausa antes de implementar o de llevar a cabo una acción. Tenemos que estudiar cuál es el entorno en el que nos encontramos y cómo nos encontramos nosotros como educadores. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando voy a comprar mi súper, ya no voy con la misma actitud que iba antes. Hay un cierto temor, a veces consciente e inconsciente. Hay una forma distinta. Si uno se pone a observarse a uno mismo, hay una forma distinta en la que nos estamos conduciendo en este mundo a raíz de la pandemia. Entonces debe de haber una corresponsabilidad para poder que no solo las cicatrices sanen, sino que sanen de la manera adecuada. Y algo que yo les invitaría como colegas de la educación es que antes del COVID, durante y después del COVID, siempre nos hemos ido por las tendencias globales. Y entonces todos nos vamos a adaptar lo que funciona en cierto contexto, cuando en realidad podemos estar compartiendo situaciones similares, pero en contextos muy locales y muy particulares. Entonces, no es lo mismo el maestro de aula de una escuela indígena al maestro de aula de una universidad privada
al maestro de aula de una universidad pedagógica. Los contextos son diferentes. No quiero decir que uno es mejor que otro, simplemente son distintos. Y los seres humanos que coexisten en ese ambiente son diferentes. No es lo mismo cuando, si yo soy un maestro que doy clases en diferentes recintos educativos, si nos ponemos a observarnos nosotros mismos como sujeto de estudio, nos daremos cuenta que muchas veces adaptamos nuestra práctica docente de acuerdo a los recursos que tenemos en cada uno de esos recintos educativos. Y empezamos a responder de manera distinta en cada uno de esos recintos educativos. Y es lo que comentaba ahorita el doctor Ramírez, es cuando entonces hacemos una conciencia del ejercicio pedagógico y nos vamos a estos autores que nos han ayudado a reflexionar, y también mencionaría a Paulo Freire, cuando se habla de la pedagogía del oprimido, donde yo también ahí, ya para concluir por el tiempo, no solo me iría en la cuestión de la opresión de aquellos que están en desventaja, sino también aquellos que sentimos que tienen un privilegio, y por sentir que tienen un privilegio, no les damos la oportunidad de que conozcan las realidades de otros contextos. Y creo que ahorita, con esta situación que estamos viviendo, inclusive si somos maestros de escuelas donde pudiéramos decir que tenemos una población privilegiada, que no carece de ciertas situaciones, es momento también que traigamos al aula diferentes realidades para que estos estudiantes se vayan preparando y no nos vuelva a agarrar de sorpresa una pandemia, no solo en el sentido del sistema de salud, sino también en el sentido social, en el sentido de pensamiento crítico, y obviamente en correspondencia a lo que nosotros como individuos, independientemente de nuestro grado de estudio, tenemos que asumir para poder vivir en comunidad. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctora Cebes, por favor. Sí, gracias. Bueno, ¿qué cambios psicoeducativos y sociales podríamos esperar en el ámbito educativo cuando regresemos a la modalidad presencial? ¿Y cómo podemos prepararnos a este regreso? Bueno, qué bueno que estamos optimistas de que vamos a regresar. Yo espero que sí también, dentro de poco, no sabemos cuánto, a lo mejor van a ser meses o tal vez más, quién sabe. Pero bueno, entonces, cuando volvamos, yo creo que ya el cambio se dio, es decir, hemos evolucionado, no vamos a regresar a la misma situación que estábamos antes. Muchos maestros ya están usando la tecnología, muchos alumnos, y cuando regresemos creo que va a haber una especie como de hibridación, es decir, vamos a combinarlos, ¿no? El método tradicional que usábamos tal vez ahora va a tener, creo yo, nuevas cambios, va a tener cambios. O sea, vamos a implementar lo que hemos aprendido en la virtualidad ahora y con la presencialidad. O sea, va a haber combinación. Y mucha gente va a seguir en lo virtual, ¿eh? Creo yo que mucha gente está viendo las ventajas, las cosas buenas de este sistema, y creo que va a permanecer. Sí, doy algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, así sencillitas. En mi universidad donde yo trabajo, bueno, a lo mejor hace 10 años había un 5% de materias virtuales. Ahorita tenemos, creo que el 95%. O sea, el cambio que hubo en la virtualidad ahora es increíble, ¿no? O sea, pasamos de ser una universidad que tenía una población de materias virtuales pequeña a casi en su totalidad, casi, no total, pero casi. Entonces, eso es un cambio formidable, pienso yo, una gran oportunidad. Por eso decía yo al principio que esto tiene implicaciones positivas también. Es decir, hemos aprendido a la fuerza y eso nos ha hecho, creo yo, mejorar. Vamos a ser mejores personas todos, mejores directivos, mejores maestros, mejores alumnos, mejores padres. Pienso que sí. Pienso que toda situación como la que estamos viviendo implica sufrimiento, sí, pero también implica maduración. Estamos madurando. Entonces va a haber cambios muy positivos, pienso yo, ¿sí? Nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar. Le estamos perdiendo el miedo. Miren, muchos maestros, yo me acuerdo hace algunos meses atrás, cuando empezó esto, no sabían usar la computadora. Ahora los vemos que navegan, que mandan mensajes. Es increíble cómo en 6 meses, en un año, los maestros, ¿verdad? Algunos de la tercera edad incluso, ¿verdad? Nos hemos adaptado y ahí vamos, porque ese hermano tiene grandes capacidades que a veces no explotamos. Y entonces esta es una gran oportunidad para regresar
con nuevos bríos. Yo creo que sí vamos a mejorar. Creo que, y la preparación, ¿cómo podemos prepararnos a este cambio? Bueno, vuelvo a lo de la conciencia, ¿no? Es decir, meditar sobre lo que está pasando. No solamente actuar, sino meditar, porque a veces nos concentramos mucho en el hacer, pero también hay que pensar, meditar la situación, es decir, irnos a nuestra esencia como ser humano y decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando realmente? Irnos a la parte emocional de la que tanto se habla ahorita, ¿no? De las cuestiones de la inteligencia emocional e incluso de la inteligencia espiritual. Ahora también se habla de la inteligencia espiritual, ¿no? Es decir, llegar a trascender no solamente la educación como un mero aprendizaje de conocimientos, sino habilidades, actitudes, valores, destrezas, todo eso. Y yo creo que ahorita esta oportunidad que se nos brindó es para que reflexionemos también de lo que estamos haciendo, de nuestro quehacer. Para muchas personas fue una cuestión así como de, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida, ¿no? Ahí les doy las... Entonces creo yo que podemos prepararnos meditando. Este tipo de acciones que estamos haciendo ahorita como de reflexión son muy, muy importantes, fundamentales, ¿no? No solamente capacitarnos técnicamente, sino profundizar en el por qué. No el cómo solamente, sino el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Al final de cuentas, lo que queremos es que el ser humano sea mejor, ¿sí? Queremos una sociedad mejor, queremos un mundo mejor, estamos formando personas. Entonces, no solamente es el conocimiento por el conocimiento, sino son las actitudes, los valores. Muchas cosas que están cambiando ahorita tienen que ver con las actitudes, con los valores. Lo mencionaban los expositores anteriormente, ¿verdad? En la familia está habiendo cambios estructurales, en la sociedad, cambios fuertes también. Y todo esto es una cosa positiva, pienso yo. A lo mejor me estoy viendo demasiado exagerado en optimismo, pero creo que eso es bueno. Creo que va a haber cambios muy positivos cuando regresemos, ¿verdad? Ya no vamos a ser los mismos, vamos a ser mejores, yo pienso. Y hay que estar dispuestos a esto, ¿sí? La disposición, una actitud positiva hacia lo que viene, ¿verdad? Y cuidarnos mucho. Creo que también la actitud de cuidado, de autocuidado y cuidado de la familia, también eso nos está cambiando mucho. Yo me acuerdo cuando veíamos hace meses o años atrás, cuando veíamos a los japoneses que se ponían cubrebocas, se nos hacía, qué curioso que ellos hagan eso, ¿no? Pero ahora salimos a la calle y vemos que la gente nos cuidamos, ¿verdad? Entonces, está cambiando nuestra mentalidad. Yo pienso que eso es muy bueno. Y creo que muchos mexicanos hemos aceptado esto. Y muchos vamos más a cambiar todavía. Pienso que todo esto es algo positivo lo que está pasando y podemos aprovecharlo para mejorar, para crecer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cedemos la palabra al doctor Ramírez, por favor. Muchas gracias, maestros. Pues haciendo eco de mis dos colegas, exposiciones muy interesantes, quisiera primero desprender un poco de lo que decía la doctora Álvarez respecto al complemento de que yo he mencionado los constructivistas, pero ciertamente ya en el área de la psicología, más bien de la pedagogía crítica, concretamente la rama de las teorías pues que tratan de reformar, ¿verdad? Como es el caso de Paulo Freire, con su pedagogía del oprimido, donde divide el mundo de manera dicotómica entre oprimidos y opresores, y que también propone una alfabetización, que de ahí voy a tomar un concepto en relación a mi conclusión, en la respuesta número 3. Y por otro lado, Pierre Bourdieu con la reproducción, ¿verdad? En relación a cómo se reproducen los modelos educativos, las inculcaciones pedagógicas a través de una violencia simbólica que está presente siempre en todo proceso educativo, tanto presencial como virtual, como el social que yo propongo. En relación también al entusiasmo del maestro, del doctor Ace, admiro y aplaudo su positividad, su postura, pues sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, no, adelante, doctor, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, pues también yo me uno a esa positividad porque pues eso ayuda para levantar el cortisol, ¿verdad? Evitar que se levante el cortisol para no entrar en depresión, no entrar en angustia ni en ansiedad, y también pues elevar la oxitocina, que eso nos ayuda mucho a mejorar algo que es muy importante, perdón por insistir tanto en la cuestión neurológica, pero ahorita lo traigo en boga en mi formación personal, pero la oxitocina propicia que las células madre de todos los tejidos del cuerpo, incluidos las neuronas,
creen más neuronas. Acuérdense que hace todavía 15, 20 años se pensaba que las neuronas no se regeneraban. Efectivamente no se regeneran, mueren, que es la apodopsis, ¿verdad? La mortandad genéticamente programada, pero nacen diariamente, sobre todo por abajo de los 40 años de edad, nacen las que se mueren y nacen más todavía. Entonces, para que nazcan más, se necesitan células madre neuronales, y para que se formen, tiene que haber oxitocina. Y en esta circunstancia nos dice el doctor Eduardo Calixto, un neurocientífico de la UNAM, en su libro El perfecto cerebro imperfecto, nos dice que esta situación del confinamiento, de la angustia, de la ansiedad, de la desolación, de la desesperanza, de las posiciones totalmente opuestas a las que menciona el doctor Aceves, que no son deseables, desde luego están en situaciones de angustia, pues provocan un daño neuronal. ¿Qué va a pasar con los adultos, que ya nos queda pues menos tiempo que a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños, para el resto de su vida? Pues va a quedar una huella, va a quedar una impronta, ojalá no, de esa desolación que no se va a ver nada más en el aspecto de la reflexión y nada más en el aspecto consciente, sino también en el aspecto neurofisiológico. Es decir, que su cerebro quizás, esperemos que no, y estamos hablando a nivel mundial, porque esto no es nada, no es únicamente local, pues va a tener cerebros menos provistos de recursos neuronales, menos interconexiones. Sí pedimos, por favor, cierren el audio los que nos acompañan para poder continuar y concluir el panel, por favor. Entonces, pues nada más, si me escuchan ahí, sí, ¿verdad? Sí, adelante. Disculpen que le esté preguntando, pero es que de repente se me interrumpe la señal. Ahorita estamos muy bien. Entonces, eso para ligar con lo que acaban de decir mis dos compañeros participantes en esta mesa. Y finalmente, miren, para abordar ya en un breve minuto la respuesta a mi tercera pregunta, yo reformularía acomodándolo a mi propuesta. Casi no se oye, ¿verdad? ¿Hay interrupción? Sí, sí, por favor, si pueden cerrar sus micrófonos. Gracias, muy amable. Adelante, doctor. Sí, miren, de acuerdo con la pregunta como me la enviaron y como la replantea la maestra moderadora, yo la replantearía de la siguiente manera. ¿Qué cambios psicosociales podríamos esperar en el ámbito educativo escolar y en el ámbito educativo social? Ya ven que divido lo social de lo escolar. Entonces son cambios psicoeducativos, como usted bien decía en su presentación inicial. Pues lo psicoeducativo es el comportamiento de la educación, cómo nos comportamos los agentes educativos dentro de un sistema educativo, es decir, el maestro, el directivo, el maestro, el alumno, y ahora entra un nuevo personaje de manera activa que es el padre de familia. Entonces, ¿qué cambios vamos a presenciar? Pues ya los hemos desarrollado a lo largo de nuestras respuestas, pero también cómo intervenir. ¿Qué podemos esperar cuando regresemos? Aquí es donde viene la emoción, ¿verdad? Y lo positivo del maestro Aceves, ¿qué pasa? ¿Vamos a regresar igual? Seguramente no, lamentablemente. Pero también estoy de acuerdo con él en que hay cosas positivas, hay cosas de aprendizaje. Todo esto es algo pedagógico, social. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que andábamos mal en algunas cosas, o nos está uniendo familiarmente, nos está alentando la emoción, los sentimientos, la colaboración, la cooperación con los demás, porque estamos en familia. Claro, por ahí algunos catastrofistas y negativos dicen que ha habido divorcios o que ha habido desavenencias. Pues sí, pero con o sin confinamiento de todas maneras los hay. Entonces no hay que alarmarnos por ese lado. Yo creo que más bien, efectivamente, ha sido para bien el que nos hayamos unido a nivel familiar, tengamos más interacción, más comunicación, más diálogo, más interacción familiar. Ahora, desde luego que pues también el abusar, viéndonos al extremo opuesto en una postura maniqueísta de entre lo bueno y lo malo, pues si usamos exclusivamente los dispositivos electrónicos para comunicarnos de manera excesiva, pues nos siguen ajenando de lo más importante, que es la relación con los demás, es la comunicación con los demás. Entonces, yo creo que toda esta experiencia que no ha acabado, lamentablemente, pero que sigue, y esperemos que a finales de este año, principios del año que entra, regresemos a una situación diferente, pero ya no conflictiva, ya no crítica, ya estaremos en una poscrisis. ¿Y cómo manejar esa poscrisis? Pues aprendiendo con todo lo que pasó durante este periodo, ¿verdad? Pero también replantear lo que estaba mal hecho antes de esto. Así como países como Japón, como Alemania, que han resurgido de una o dos guerras mundiales o de guerras nucleares o bombas nucleares, como el caso de Japón, y han salido
airosos y venturosos y exitosos a tener un país mejor. Muchas veces nos dicen, hay que tomar el modelo educativo de Japón, perdón, de Japón también, desde luego, pero también fundamentalmente de Corea y de Finlandia. Ustedes lo saben muy bien, que se dedican a la educación, que es un sitio común, un tema recurrente, que nos remiten a esos modelos. Cuando que nuestro modelo educativo, pues, no digo que no tenga pies ni cabeza, pero pues no ha estado muy bien fijado, no ha estado bien estabilizado, ¿verdad? Aquí es donde yo creo que también el país, los gobiernos estatales, las instituciones educativas y nosotros los maestros y los investigadores educativos o socioeducativos tenemos que ponernos las pilas y realmente ver las áreas afectadas desde durante y ahora qué vamos a hacer después, ¿verdad? Precisamente para encontrar esos puntos vulnerables, afectados, que ameritan ser cambiados, modificados, para tener un sistema educativo y por ende un sistema social mucho mejor, porque pues el aula, tanto virtual como el aula escolarizada, como el aula ahora de la familia, de la casa, pues hacen todos sus esfuerzos posibles. Son encomiables los esfuerzos y las acciones de los maestros y ahora de los papás que se han vuelto como maestros, como unos ayudantes de los maestros desde lejos. Pero, ¿qué pasa? Que el sistema social, el mundo de fuera, del ámbito educativo, del ambiente de aprendizaje educativo, pues está destrozado en muchos sentidos. Los valores, la colaboración, la corrupción, el respeto a los derechos humanos, los feminicidios, todo eso que está afuera está pendiente. Y ojalá con este replanteamiento, con esta reflexión que nos propició este cambio paradigmático de la pandemia, pues nos ponga en mejores condiciones para resolver eso que ha estado pendiente y que se ha estado agravando lamentablemente en los últimos años. Muchas gracias, maestros. Gracias, doctor. Bien, estamos ya por concluir. Demos palabra a la doctora Álvarez, que nos quiere compartir una reflexión final. Adelante, doctora, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Con el permiso de mis colegas, y esto es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que sucede hoy en el mundo virtual. A veces el tiempo corre y nos ponen otros compromisos muy cercanos. Agradezco el espacio, ha sido para mí un gran placer aceptar esta invitación, haber sido invitada, pero sobre todo compartir este espacio con estos tres colegas y con todos los colegas que nos están escuchando. Desafortunadamente me tengo que desconectar para poder, como ahora, brindar en el mundo de Zoomlandia e irme a otra reunión, pero simplemente quiero cerrar con esto, y lo han dicho mis colegas de alguna u otra forma, incluyendo a la doctora, los invito a esta reflexión. Es muy importante que reflexionemos, no solo desde nuestro aspecto como educadores, sino también como el aspecto personal. Creo que esto es algo positivo, como lo decía el doctor Aceves y como lo ha enfatizado en varias ocasiones el doctor Ramírez. La reflexión, lo positivo es que la pandemia en algún momento, como la caricatura de Mafalda, nos dijeron paren al mundo, y el mundo de alguna forma se paró y nos está invitando a que reflexionemos en lo que hacemos, por qué lo hacemos, y aunque no tengamos muy claro si va a ser una nueva realidad, si va a ser un sistema híbrido o si va a ser algo similar a lo que estábamos viviendo antes, sin duda alguna es un momento en el cual nosotros tenemos que recordar ante todo que somos seres humanos, que vivimos en sociedad y que eso es lo que debe de ser nuestra prioridad para poder seguir ejerciendo la labor docente y todos los demás roles que tenemos. Cuídense mucho ustedes también como educadores, mental, física, socialmente, intelectualmente. Les mando desde Arizona un abrazo y muchas gracias a todos. Me despido. Muchas gracias, doctora, por todas sus aportaciones y pues fue un gusto compartir con ustedes este espacio. Bien, entonces, pues prácticamente el tiempo lo tenemos ya encima, como decimos luego, tenemos la indicación de terminar a las 12, entonces, pero me gustaría por lo menos, si hubiera espacio para una pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta de manera abierta a alguno de los dos panelistas o dirigirla como guste, y ya después procedemos a la clausura del panel. Entonces, abro el espacio, si por favor alguien
de la mano levantada, no alcanzo a ver todos los asistentes, tenemos 300 participantes, una mano y es la primera que veo. María Elena, por favor, adelante con su pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. Mire, pues agradecer a los panelistas, todos nos han pues brindado ahorita. Y bueno, yo soy docente en medio superior y sí se está viviendo una situación muy complicada porque pues los alumnos están saliendo con rendimientos académicos pues muy bajos por diferentes situaciones, ya sea socioeconómicas o situaciones familiares. Pero mi pregunta pues más que nada también sería, ¿cómo, o sea, qué podemos hacer los docentes para, aún sin el regreso virtual, ¿verdad? O sea, aún sin el regreso presencial, ya escuché por ahí cómo podemos motivarlos más, ¿verdad? Pero sí me gustaría si nos pudieran aportar un poco, alguna estrategia, ¿verdad? Aparte de todo lo que nos han enseñado, de cómo podemos motivarlos a los alumnos de media superior para que ellos se interesen más por su aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, maestra. No sé, doctora Cebes, doctor Ramírez, ¿quién si le gustan, contesta? doy alguna pequeña aportación. Adelante. Bueno, yo creo que podemos tener muchas oportunidades para alumnos. Miren, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Cuando empezó esto de la pandemia, nos fuimos a la casa a dar clase y yo me pregunté, bueno, ¿qué estrategias puedo usar para motivar? Yo lo que uso, te voy a decir, voy a hablar muy particularmente, yo formo grupos a mis alumnos de WhatsApp y estoy en ese grupo mandando mensajes casi a diario, ¿no? Muchachos, hagan sus tareas, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda? O sea, trato de dar realimentación constante a los muchachos. Otra cosa muy importante es dar en las tareas, aunque sea una pequeña nota de aliento, ¿correcto? Ahorita muchos alumnos se quejan de que los maestros no los realimentan, porque como hay muchos alumnos y un solo maestro para muchos grupos, a veces no les contestan. Entonces hay que contestar aunque sea poquito, ¿no? Decirle, muy bien, Miguel, el nombre es muy importante, hablarle por su nombre. Miguel, bien, qué bueno que hiciste tu tarea, Miguel. A lo mejor no se puede ampliar muchísimo la retroalimentación, pero tomarlos en cuenta como personas es fundamental para que el empleado se motive, ¿no? Darles oportunidad de que ellos pregunten, ser muy flexibles. Miren, a nosotros nuestro rector en el ITSO nos recomendó eso, nuestro vicerrector académico, que seamos flexibles. No podemos exigirle al muchacho demasiado en este momento de pandemia, porque a veces no pueden con recursos, con libros, con medios. Entonces hay que ser flexibles. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me decía un muchacho, maestro, se nos está pidiendo que hagamos una ruta del tiempo, ¿verdad? Electrónicamente, con tal programa. ¿Qué pasa si no tengo el programa, no tengo acceso a una computadora? ¿Lo puedo hacer a mano? Bueno, hazlo a mano, toma una foto y mándalo, pero haz la tarea. Lo importante es que aprendas, ¿sí? A veces no cuentas con un recurso, con un medio. Entonces, eso es muy importante, flexibilizarnos. Es decir, no exigir a veces que el muchacho cumpla con ciertos requerimientos técnicos, por ejemplo, que no tiene. Porque acuérdense que a lo mejor es una computadora para 5 hermanos. Entonces, a veces no puede. Entonces, eso es muy importante para ayudar a los muchachos a que no reprueben, por ejemplo, sino tratar de decirle, haz la tarea, mándamela, aunque sea por teléfono. A veces hay muchachos que, una muchacha me decía, maestro, es que se me descompuso mi computadora, voy a darme de baja. No, termina con tu teléfono, aunque sea. Mándame las tareas, aunque sea por el teléfono, pero termina. Es decir, tratar de ayudar a la persona y ver que en esas situaciones, como ahorita decíamos, a veces lo económico, lo tecnológico nos puede fallar, pero podemos poner ahí la parte humana del maestro, ¿verdad? Ver la manera de ayudar, de poder apoyar a los muchachos, principalmente emocionalmente, ¿sí? Hablarles, decirles, muchachos, ya vamos a terminar el semestre, ánimo, sigan adelante, los felicito. Ese tipo de cosas a lo mejor suenan un poco cursis, pero son fundamentales para la motivación del ser humano. O sea, los seres humanos somos seres emocionales, somos seres espirituales, necesitamos el apoyo. Y eso es muy importante. Así como la tecnología es fundamental, también esa parte humana es fundamental. Esa sería mi pequeña contribución. Gracias. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor. Bueno, por tiempos vamos a ir cerrando. Pues antes que nada les agradezco a nuestros panelistas, definitivamente sus aportaciones, todos sus comentarios y sus reflexiones nos dejan ahí pensando y nos invitan sobre todo, ¿no? A cómo enfrentar estos retos que ya los tenemos y que van a venir nuevos retos, ¿no? Lo de la educación mediada por tecnología, sabemos que no es nuevo, pero nos agarró, como decían ahorita, desprevenidos y nos ha obligado a replantear muchos aspectos. El doctor Ramírez mencionaba lo del replantear y definitivamente esa es la palabra, hacer un cambio de paradigma y donde vamos a tener que convivir definitivamente con la tecnología, sin descuidar, por supuesto, el aspecto emocional, el aspecto de la salud mental. Creo que también toda esta situación sanitaria nos ha llevado a eso, ¿no? A pensar en nosotros mismos, en esa salud mental, en esa salud emocional, que a veces es la menos atendida, ¿no? Entonces, no solo el incorporar nuevas herramientas tecnológicas nos va a ayudar a salir y lograr nuestras metas educativas, sino el aspecto personal también lo debemos de enfrentar y cuidar, ¿no? Entonces, la educación mediada por tecnología, decimos ahorita, llegó para quedarse y que aprender a vivir con ella. Mencionaba el doctor Aceves lo de la hibridación. Definitivamente, vamos a un modelo así. Y eso va a llevar también a los gobiernos a replantear su sistema educativo, ¿no? Y eso aplicado a todos los niveles, no solamente en uno en específico, ¿no? Principal atención a los docentes, a los propios directivos y definitivamente ahorita los padres de familia también van a jugar, se habían mantenido a lo mejor, digamos, un poco al margen, dejando a la escuela la responsabilidad. ¿Cuánto te salió esa junta? Y le pedimos, por favor, cerrar los micrófonos. Gracias. Entonces, los padres de familia ahorita definitivamente ese nuevo rol que están adquiriendo ahorita lo tenemos que rescatar y lo tenemos que capitalizar también y que se siga convirtiendo en ese aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La enseñanza de los valores, que mencionaba ahorita, o sea, viene desde la familia y son los padres, entonces a quienes también debemos una especial atención como directivos, como sistema educativo. Entonces, creo que los retos son muchos y no solamente en lo tecnológico, como decíamos, ¿no? Entonces, pues ahí están estos espacios que permiten precisamente reflexionar y cuando regresemos, no sabemos cuándo, tendríamos que tener estos ejercicios de reflexión. Cada uno de los grupos colegiados, los cuerpos colegiados en las instituciones, tendrán que hacer estos ejercicios de reflexión y replantearse hacia dónde van, qué queremos y hacia dónde queremos orientar nuestra educación. ¿Sí? Entonces, les agradezco su participación y cedo la palabra al maestro. El maestro Ramírez quería participar. Ok, adelante, doctor, perdón. Adelante. Sí, no se preocupe, maestra. Pues mire, por falta de tiempo, pues ya no hubo manera de contestar más preguntas, pero respecto a lo que la maestra preguntaba, yo tengo tres aspectos que considerar. Que por parte del maestro y del sistema educativo, más bien de la institución educativa, pues uno de los aspectos que hay que fomentar es la consolidación de la homeostasis, que ahora se conoce como la resiliencia que el ser humano debe tener para afrontar la externa del exterior, situaciones ahorita de confinamiento. Esa resiliencia puede ser que esté bajando. Entonces, de alguna manera multidisciplinaria, es decir, el maestro no todo necesariamente necesita trabajo multidisciplinario con otros especialistas, trabajadores sociales, psicólogos educativos, directivos de las instituciones educativas, conformar un plan para que esa resiliencia se fortalezca, para que el alumno durante esta crisis y la poscrisis, como yo menciono, pues salga favorecido, salga con un mejoramiento con respecto a cómo estaba incluso de la pandemia. Otro aspecto es tratar de fomentar la cultura del autoaprendizaje, porque no hay tal. Hay países de primer mundo, pero que sí lo tienen desde años atrás. En nuestros países emergentes, algunos sectores, muy pocos, y algunas instituciones educativas sí fomentan el autoaprendizaje, pero la mayoría no. El alumno todavía, incluso en educación media superior, cuando se supone que debiera
ser más autónomo, más independiente para su aprendizaje, todavía requiere de que el maestro lo traiga de la mano y que le esté forzando, le esté amenazando combinatoriamente para las tareas, para las calificaciones, cuando que debiera ser un acto volitivo, es decir, que de su propia voluntad él acudiera y efectuara su aprendizaje. Entonces, ahora es autoaprendizaje, porque la mayor parte va a ser por su propia indagación, por su propia búsqueda de conocimiento, y lo mejor de todo, que no hemos comentado mucho, por falta de tiempo también, es la generación de conocimiento, que eso está muy desprotegido en el país. Se deja para la educación superior, incluso hasta posgrado, generar conocimiento a través de investigación científica y a través de generación de tesis, cuando que desde preescolar el alumno debía tener, por su curiosidad innata, debiera tener ya acciones científicas, es decir, identificar fenómenos, problematizarlos, plantear hipótesis, experimentar, hacer trabajo de campo, documental, después sacar sus interpretaciones, y eso no tiene que esperarse hasta el posgrado, puede hacerlo desde preescolar, para que el niño empiece a explicar, a justificar su mundo. Entonces, de esa manera se puede también propiciar una cultura de autoaprendizaje, que yo sugeriría que se fuera fomentando desde ya. Claro, esto no se logra inmediatamente, ni es enchilame otra, pero sí es necesario hacerlo. Y finalmente, la alfabetización digital, tomando a Freire otra vez con su propuesta de alfabetización, aunque usen muchos dispositivos y tengan computadoras y celulares y aplicaciones y TikToks y todo lo que se usa ahora, de todas maneras el niño, el estudiante no está alfabetizado digitalmente, está alfabetizado pero para los juegos, para las imágenes, para los memes, pero no para las herramientas adecuadas. Les pongo un ejemplo rápido que me da mi hija, que es maestra de una escuela privada a nivel superior, de finanzas en licenciatura, que me dice que a esta altura esos alumnos no saben utilizar el Excel, imagínense ustedes, y quieren utilizar otro tipo de recursos más largos, menos técnicos. Entonces, ¿qué está pasando? Las herramientas que estamos proveyéndoles desde preparatoria, incluso desde secundaria, todavía en una o dos generaciones anteriores, ahorita no las están empleando. Entonces, ahí tenemos que alfabetizar digitalmente al alumno. Y ya como último, disculpen, la escuela de padres que propuse hace rato es urgente para que tanto maestros como alumnos tengan, entre otras cosas, diálogos, tengan comunicación, algo que no se había hecho más que a nivel de la sociedad de alumnos en escuela primaria, ahora que se haga a lo largo de todo el proceso educativo, quizás ya en licenciatura y en posgrado ya no tanto, porque el alumno supuestamente ya es independiente, pero toda esta educación media superior, que haya un diálogo, una dialéctica, una comunicación entre los padres y los maestros, pero tienen que hablar un idioma parecido. Tanto los maestros levantar su conocimiento, su discurso, como también los maestros adecuarlo a esa posibilidad de diálogo. Y pues eso, hay muchas posibles respuestas para la pregunta de la maestra, pero claro. Una pequeña aportación. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Saludos desde Chihuahua. doctor. Y aquí ya nada más cierro ahorita con esto último que decía el doctor, ¿no? De la alfabetización digital. Es lo que actualmente en el ámbito de lo que es la tecnología educativa, hablamos de la usabilidad pedagógica de las herramientas de la tecnología, o sea, usarlas realmente para el proceso educativo, no para el entretenimiento, que son importantes, pero la usabilidad pedagógica, eso es que nos atañe a los alumnos, a los profesores, a los directivos, a los padres de familia, educarnos en esa usabilidad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Adelante, maestro. Muchas gracias a nuestros panelistas y moderadora. De verdad ha sido una maravillosa experiencia escucharlos hablar de este importante y fundamental tema a tomar en cuenta por todos los actores educativos en estos tiempos en los que los entornos virtuales de aprendizaje han venido a constituirse como una estrategia indispensable para la formación de las personas. A continuación, a nombre de nuestra institución, quiero hacer mención de los reconocimientos que entregamos a ustedes como agradecimiento por haber compartido incondicionalmente con nosotros sus conocimientos, tiempo y experiencia. Aquí tenemos el primero de ellos, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, José María Leiva Pérez Cajeme, Providencia Cajeme, Sonora, otorga el presente reconocimiento a la doctora Ramona Imelda García López por su destacada participación como moderadora en el panel de discusión, implicaciones psicoeducativas y estrategias de intervención en entornos virtuales de aprendizaje
en el segundo Congreso Académico de Educación Media Superior, CEBETA 197, Disrupción Educativa para enfrentar los retos actuales. Firma la maestra Clarisa Márquez Valenzuela, directora del plantel, en Providencia, Cajeme, Sonora, a 4 de febrero de 2021. Igual el reconocimiento también y la gratitud para la doctora Nadia Álvarez Mejía, quien nos tuvo que dejar por compromisos de su agenda, al doctor Jesús Aceves Sánchez y al doctor Luis Javier Ramírez Santoyo. Así que muchas gracias nuevamente. Estos reconocimientos se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico y si también lo desean en físico, háganlo saber, por favor, para ponernos de acuerdo y hacérselos llegar. Una vez más, gracias, que pasen muy bonita tarde y pues a sus órdenes también en el CEBETA 197. Ojalá sean muchas más las veces que puedan acompañarnos para compartirnos.